Ahí estamos. Voy a volver a compartir pantalla. Ok. Bueno, todos sabemos que la iglesia corintia fue una de las iglesias que más dolores de cabeza le produjo al apóstol Pablo, ¿verdad? Todos estamos conscientes de esa cuestión, de las problemáticas. Sabemos que ya conocemos ciertamente ambas cartas y sabemos las problemáticas que surgieron en esa iglesia. Y también sabemos ciertamente que el contexto, ciertamente, de la iglesia primitiva era un contexto de herejías, de problemas, de divisiones, y fueron cuestiones que hicieron también posibles la escritura de las cartas, ciertamente, que tenemos que conforman el Nuevo Testamento. Entonces, fueron el abordaje de estas problemáticas que llevaron a los apóstoles a escribir cartas para afrontar estos problemas. Em, bueno, en cuanto a la intro, cabe decir que muchos cristianos en la ciudad de Corinto se creían superiores a los demás cristianos. Ellos creían que Dios los había bendecido mucho más que a otros cristianos que tenían menos tesoros terrenales o propiedades o prosperidad más bien, prosperidad terrenal y dones espirituales menos espectaculares que ellos. O sea, ellos se creían como el ombligo, el centro de la cristiandad. Ellos se creían superiores y eso indudablemente generó un problema en esta iglesia corintia. Ahora, si miramos un poquitito el trasfondo, acá estamos en el punto 2 de nuestro material, el trasfondo. Cabe decir que acá tenemos el registro del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y esto sería dentro de este contexto de Hechos 18:23 al 21:17, es decir, Hechos capítulo 18, versículo 23 hasta el capítulo 21, versículo 17, es allí en donde podemos ver que Pablo repitió muchas veces el itinerario que siguió en el segundo viaje. Entonces, él empezó este viaje alrededor del año 52 o 53 después de Cristo, como sus dos primeros viajes misioneros también. Este viaje empezó en Antioquía de Siria. Esto tiene que ver mucho con el contexto de esta carta, indudablemente. Em, Pablo escribió sus dos cartas canónicas a los Corintios durante este tercer viaje misionero, así como dos cartas adicionales que no han sido conservadas. ¿Qué es lo que quiero decir con dos cartas adicionales que no han sido conservadas? Que posiblemente Pablo escribió otras dos cartas, aparte de estas dos que tenemos ya registrado en el canon, la primera de Corintios como la segunda. ¿Y en base a qué nosotros podemos decir que Pablo posiblemente escribió otras cartas? Bueno, sería en base de el texto de Segunda de Corintios, capítulo 2 versículos 3 al 4. Ese texto en particular nos muestra que Pablo allí escribe una carta de tristeza y de lágrimas. Eh, es como que sugiere un tono un poco severo para abordar los problemas dentro de la iglesia. Y también parece aludir a una carta anterior que tampoco fue conservada, la cual es mencionada en Primera de Corintios, capítulo 5 versículo 9, en donde Pablo aparentemente instruye a los corintios sobre cómo lidiar con un miembro de la iglesia que estaba involucrado en una relación inmoral. Y lo cierto es que esto ya va más hacia lo especulativo, porque estas cartas nosotros no la tenemos, no conocemos el contenido, pero lo más probable es que se hayan perdido estas cartas. Algunos estudiosos dicen que se trata de una sola carta, otros dicen se trata de dos cartas, aparte de la primera y la segunda carta de Corintios que nosotros conocemos, que tenemos acá en el registro bíblico. Segunda de Corintios capítulo 2
versículos 3 al 4. Voy a buscar acá en mi Biblia y les voy a compartir brevemente. Segunda de Corintios, capítulo 2 3 al 4 dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Bueno, esto, según los estudiosos, sugiere que Pablo les escribió a estos corintios una carta aparte a estas que ya tenemos. Y tenemos el registro de Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 que dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, esto sugiere una carta en donde Pablo supuestamente instruye a los miembros de la iglesia cómo lidiar en casos de conductas inmorales, ¿sí? Bueno, tenemos los problemas también aquí que se dio en esta iglesia corintia, ciertamente. Em, ¿Cuáles fueron esos problemas? Bueno, aquí podemos aludir a las relaciones dañadas que produjeron divisiones en la iglesia. Los corintios se identificaban con diferentes líderes. Algunos de ellos se identificaban con Pablo, otros con Apolo, otros con Cefas o Pedro. Voy a decir Pedro para evitar confusiones. Algunos con Pablo, otros se identificaban con Apolo, otros con Pedro, en lugar de enfocarse en Cristo. Y el texto de Primera de Corintios, si tienen su Biblia a mano, sería genial para que me puedan seguir. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 12 al 13 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Eso escribió el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la primera carta, versículos 12 y 13. Ahora, nosotros sabemos que Pablo, Apolo y Pedro eran siervos de Cristo, ¿verdad? Ellos eran siervos de Cristo. Ellos no eran líderes de grupos rivales. Ellos no buscaron construir escuelas con rivalidad de pensamiento, sino construir más bien la iglesia de Cristo, edificar la iglesia de Cristo. Después de todo, Pablo, Apolo, Pedro y Jesús enseñaron lo mismo. Y era que Jesús era supremo, la piedra angular, y que los apóstoles y maestros como Pedro, Pablo y Apolo eran sus siervos, ciertamente. Entonces, el texto allí en Primera de Corintios capítulo 3 versículos 5 y versículo 11 no es 5 al 11 sino versículos 5 y 11 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Ok? Entonces, Cristo es el fundamento que está puesto y no se puede poner otro fundamento. Entonces, Pablo estaba confrontando acá por este problema de división, de relaciones dañadas que se había presentado allí en la iglesia corintia, ciertamente. Ahora, Pedro, Pablo y Apolo y otros líderes humanos obedecieron a Jesús en todas las cosas. Ellos hicieron lo que Jesús le había dicho que hicieran, que era predicar su evangelio, edificar su iglesia, pero tristemente las divisiones en la iglesia corintia no eran simplemente ideológicas, sino que los cristianos en Corinto estaban llevándose entre sí a la corte. Imagínense, estaban llevándose entre sí a la corte, o sea que había una falta de unidad de un calibre muy grande. Y dice el texto de Primera de Corintios capítulo 6 versículos 7 al 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos.
¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Imagínense la cuestión acá. Pablo describió de esta manera la situación en la que los corintios llevaban sus disputas a los tribunales seculares, en lugar de resolverlas dentro de la iglesia. Los hermanos se maltrataban entre sí durante la cena del Señor. Y eso también lo podemos ver en el capítulo 11, versículos 21 y 22. Y no solo eso, ellos descuidaban también a los pobres en la iglesia. Así que los corintios no habían cumplido su promesa de recaudar fondos también para los cristianos necesitados en Jerusalén. O sea, esa relación cristiana, esa comunión, esa común unión que caracteriza al cuerpo de Cristo, que caracteriza nuestra unión con Cristo, estaba siendo quebrantada penosamente por estos cristianos corintios. ¿Sí? Entonces, acá queda resaltada la cuestión o la problemática de las relaciones dañadas. Acá estoy señalando relaciones dañadas. ¿Sí? Se puede ver ahí en la proyección. Ahora, lo segundo que quiero mencionar es la mala conducta sexual. Esto también era algo imperante, lastimosamente, entre los corintios. Eh, los problemas no se limitaban solamente a divisiones, a relaciones dañadas o falta de unidad, sino que la iglesia también tenía varios problemas relacionados con la sexualidad. Y podemos hacer mención de dos actitudes extremas sobre la sexualidad entre los corintios. Dos actitudes extremas. Por un lado, se encuentra el libertinaje. Algunos corintios creían que la venida de Jesús eliminaba las restricciones sexuales, lo que llevaba a prácticas como la poligamia o el incesto. Y tenemos un caso bien puntual en 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? En donde un hombre se estaba metiendo sexualmente con su madrastra. E incluso podemos mencionar la homosexualidad y la prostitución, algo que se deja entrever mucho estudiando el trasfondo o lo que está detrás del telón contextual de la iglesia corintia. Eso es por un lado, el libertinaje sexual, ciertamente. Y por el otro lado está el ascetismo. Esto básicamente es el otro extremo, el ascetismo. O sea que otro grupo de los corintios adoptaban una postura extrema de negación del placer sexual. Un bando o un grupo eran libertinos y otro grupo eran extremistas en cuanto a negar, o sea, llegaron al punto de negar el placer sexual, incluso dentro del matrimonio. Imagínense, o sea, que estaban diluyendo, estaban quebrantando el propósito del matrimonio. Y Pablo, el apóstol, ciertamente critica esta postura, ya que viola el propósito del matrimonio y puede llevar a la tentación, categóricamente. Entonces, la enseñanza de Pablo sobre la sexualidad es que cada persona debe tener su propio cónyuge para evitar la fornicación. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, dice Pablo, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Sí? Así también las relaciones sexuales dentro del matrimonio son un deber mutuo. 1 Corintios 7, 3 al 4, ¿qué dice? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así como se demanda la abstinencia, la pureza sexual antes del matrimonio, se demanda la unión sexual dentro del matrimonio, o sea que es un compromiso matrimonial. Así que la abstinencia sexual solo debe ser temporal dentro del matrimonio y de mutuo acuerdo, como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 5 del capítulo 7. Dice que el matrimonio es como una especie de defensa en contra de la tentación sexual. Es como una trinchera, ¿cierto? Entonces, esa era otra cuestión, una problemática más entre los cristianos corintios. Y acá también podemos mencionar claramente lo que todos ya sabemos, ¿verdad? Lo que es el tema del abuso en el culto. Acá estoy resaltando, abusos en el culto, ¿sí?
Esta es la tercera problemática que estaremos viendo un poquitito ahora. Bueno, este problema de abusos en el culto tuvo varias aristas. Lo primero que podemos mencionar es el tema de los roles, tanto de hombres y mujeres en la comunidad eclesiástica. Entonces, el tema de los roles en el culto, ¿verdad? Esto tenía que ver con un comportamiento inapropiado de hombres y mujeres, básicamente. Los hombres oraban o profetizaban con la cabeza cubierta, mientras que las mujeres lo hacían descubierta, con la cabeza descubierta. Eso lo encontramos específicamente en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Versículos 4 y 5 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, en este punto, los estudiosos discrepan acerca de si Pablo estaba hablando del uso de pañoletas o velos de oración, o si se estaba refiriendo a los peinados o a los cortes de pelo, ¿verdad? Bueno, hay también una falta de acuerdo general acerca de la identidad de la cabeza que se deshonra acá en este texto. Algunos piensan, por ejemplo, que la cabeza se refiere a la parte del cuerpo, mientras que otros creen que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Pero independientemente de lo que estos términos expresen, el problema subyacente es bastante claro. ¿Cuál era el problema? Los hombres y mujeres estaban actuando deshonrosamente en el culto. En parte ellos estaban manchando las distinciones apropiadas entre varones y mujeres. Estaban manchando esas distinciones apropiadas. Eso es una arista dentro de este abuso que se daba en el culto. La otra cuestión es el uso de dones espirituales, que esto trajo desorden, esto trajo confusión ciertamente en los servicios. Por ejemplo, el exceso de profecías y el exceso de lenguas sin interpretación ni orden era una problemática demasiado grande en la iglesia corintia. Y eso podemos ver en el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículos 26 al 33. Y esta fue la razón por la que los creyentes no se escuchaban ni se edificaban mutuamente, porque ellos estaban practicando equívocamente una glosolalia, es decir, un balbuceo, una especie de balbucear de palabras ininteligibles. ¿Qué significa eso? Palabras sin comprensión, sin entendimiento. Por ende, no se escuchaban ni se edificaban. Esto generaba un cierto desorden. Y Pablo exhorta a estos corintios, allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40 aproximadamente, dice que Dios es un Dios de orden. Y que si nuestro Dios, a quien nosotros adoramos en nuestros servicios de adoración, es un Dios de orden, en consecuencia nosotros también debemos adorarle ordenadamente y no dentro de un contexto de desenfreno y desorden. La otra arista del tema de abusos en el culto, de esta problemática que se dio en la iglesia corintia, es el tema de la carne sacrificada a los ídolos. Tenemos este tema de consumo de carne con posible origen idolátrico. Algunos creyentes la comían sin discernir su origen o significado religioso. Eh, Podemos contextualizar un poquito, ¿verdad? Podemos comer un- un ya sea una empanada de mandioca hecha en un San Juan o un paya mascada por el estilo. Si es que nosotros oramos al Señor y damos gracias por el alimento, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero acá se generó la problemática porque algunos creyentes la comían sin discernir su origen o significado religioso. Y eso se deja entrever allí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, dice Pablo, porque algunos habituados hasta aquí, a los ídolos, habituados, dice, hasta aquí, a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Bueno, esa es la problemática que se estaba dando. O sea, claramente la debilidad espiritual
los llevaba a contaminarse con la idolatría. Y eso afectaba a otros creyentes más débiles, induciéndoles a qué cosa? A pecar. O sea, había una debilidad espiritual de un sector, de un grupo entre estos corintios, que llevaba a otros más débiles inclusive a pecar. Entonces, este era otro problema que se estaba dando. Es una arista más de la problemática. Y también tenemos acá, voy a subrayar también, em, el rechazo a la autoridad de Pablo. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿qué, qué significa? ¿Qué significaba esto? Básicamente una falta de respeto hacia el apóstol, una falta de respeto hacia sus enseñanzas. ¿Sí? Y probablemente ese era el mayor problema. Probablemente ese era el mayor problema en la iglesia de Corintio, porque terminaba afectando la unidad y el orden en la comunidad eclesiástica corintia. Esa es la importancia de fundamentarnos en la enseñanza apostólica, porque de lo contrario perderíamos el sentido, perderíamos el propósito y perderíamos el camino a seguir como iglesia de Cristo. Ellos, al desprestigiar a Pablo, al no escuchar a Pablo, al faltarle el respeto al apóstol Pablo, estaban negando la enseñanza apostólica. Porque si negas a Pablo, en última instancia negas a Cristo. Si le decís no a Pablo, le decís no a Cristo. Estamos negando la integridad de la enseñanza apostólica. Entonces, ¿cuál era la raíz de los problemas? Bueno, el mayor problema, como mencioné recién, era el no seguir la enseñanza apostólica. Y esto evidentemente tenía raíces, las cuales eran, en primer lugar, el egoísmo y la arrogancia de los corintios. El egoísmo y la arrogancia. En segundo lugar, el priorizar la complacencia personal sobre el bienestar de la comunidad. Y en tercer lugar, era el negarse a honrar y a respetar a otros creyentes. O sea, imagínense esta problemática. Es un conjunto bien concatenado o eslabonado de problemas. El egoísmo y la arrogancia de los corintios, por un lado, quiero reiterar esto, el priorizar la complacencia personal por sobre el bienestar de la comunidad. Imagínense, por eso muchos se querían lucir con lenguas sin entendimiento, pretendiendo mostrarse los más, o pretendiendo mostrar una espiritualidad bien robusta, hasta ese punto. Y también se negaban a honrar y respetar a otros creyentes. Pablo los exhorta y esto trajo consecuencias. Evidentemente esto trajo consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Bueno, consecuencias como la adoración sin valor por la falta de consideración hacia los demás. O sea, si yo no estoy considerando al cuerpo de Cristo, generalmente hablando, y me estoy enfocando en mi persona, nada más, entonces esa adoración que yo pretendo darle a Dios no tiene ningún valor. Esa era una de las consecuencias. Otra consecuencia eran los pecados como la idolatría por la falta de discernimiento. Y la otra consecuencia era la división y desorden. Esto generaba categóricamente división y desorden en la comunidad de la iglesia de Corinto. Entonces, ¿cuál fue el llamado de Pablo? A actuar con humildad y respeto mutuo. Pablo llama a eso, a actuar con humildad y respeto mutuo, a considerar el impacto de las acciones en los demás, especialmente los más débiles. Si yo tengo que pensar en el hermano más débil, si es que yo soy más maduro o tengo, por ejemplo, mi conciencia no me delata en algo puntual, entonces yo tengo que considerar a ese hermano más débil que está conmigo, que está al lado mío, que se desenvuelve en el mismo contexto en el cual yo me estoy desenvolviendo, para saber si yo no voy a ser de tropiezo para esa persona. Entonces yo tengo que pensar categóricamente en el otro, pero los corintios no pensaban en los demás. Había una arrogancia, ciertamente. Y también el llamado de Pablo es a someterse a la autoridad apostólica para mantener la unidad y el orden en la iglesia. Entonces, quiero continuar un poquito acá en cuanto a la autoridad de Pablo. De todo esto que vengo mencionando, podemos puntualizar el tema de la autoridad de Pablo. Que a lo largo de ambas cartas aparece este problema de desafíos
a la autoridad de Pablo, desafíos a su autoridad. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 2 al 13. Dice el texto que algunos, o sea, el texto nos muestra que algunos cristianos seguían a otros líderes en lugar de Pablo. Y eso terminaba creando divisiones en la iglesia. O sea que existía una rivalidad y grupos de oposición. Y también ataques directos al apostolado del apóstol Pablo. O sea, ellos cuestionaban la legitimidad de Pablo como apóstol y comparaban su ministerio con el de otros, entre comillas, super apóstoles. Y vemos esto en 1 Corintios 9 1 al 3. Dice Pablo, aquí ya tengo mi Biblia, voy a leerles. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y Pablo continúa defendiendo su apostolado en la segunda carta, en el capítulo 12, versículos 11 al 12. Y es interesante, ciertamente, la defensa que hace el apóstol Pablo de su apostolado. En segunda de Corintios, capítulo 12 11 al 12 dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Bueno, algunos de los corintios se habían vuelto tan engreídos que negaban la autoridad del mismo apóstol que realmente los había convertido. O sea, ellos eran el fruto de su apostolado, dice Pablo. Ustedes son el fruto de mi apostolado. Y esta es mi defensa, dice, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ellos ponían a los llamados superapóstoles, esto entre comillas, ¿verdad? Superapóstoles, quienes realmente no eran en absoluto apóstoles, sino que eran falsos, falsos. Y estos apóstoles falsos decían tener la misma autoridad que Pablo y que los otros apóstoles legítimos. Eran falsos, ¿por qué? Porque enseñaban un evangelio falso que estaba haciendo que muchos corintios pecaran en su manera de pensar, y no solo en su manera de pensar, sino también en su manera de vivir. Bueno, tenemos que considerar también que los opositores tenían motivaciones. O sea, ellos no se oponían por oponerse nomás. Ellos tenían motivaciones. Y estos opositores tenían motivaciones como, por ejemplo, la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de poder. Así que los falsos apóstoles deseaban ser vistos como superiores a Pablo y tener autoridad sobre la iglesia. Esa era la motivación que tenían estos falsos apóstoles. Tenían esa motivación. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Bueno, él se basó en la defensa firme de su apostolado y él recalca su llamado y experiencias como apóstol, incluyendo señales, prodigios, milagros, ¿verdad? Y también él denuncia los falsos apóstoles, exponiendo sus motivos, métodos, el peligro de sus falsas enseñanzas. Entonces, esto claramente tenía una implicación para los corintios, que era el riesgo de perder el camino correcto. Creer en los falsos apóstoles podía llevarlos a alejarse de las enseñanzas de Cristo y a exponerlos como personas que han dado la espalda al Evangelio, que han rechazado la salvación. Y este tema es demasiado importante para nosotros hoy porque la autoridad de Pablo y su apostolado eran fundamentales para la iglesia de Corinto y lo sigue siendo para la iglesia hoy en día. Sus cartas sirven como una advertencia contra los falsos maestros y la importancia de aferrarse a las enseñanzas verdaderas. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la defensa de Pablo, de su autoridad de las cartas a los corintios, era crucial y sigue siendo crucial para proteger la integridad del evangelio y la unidad de la iglesia. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas? ¿Acotaciones? Hola, ¿me escuchan?
Todo bien, pastor. ¿Todo Vamos bien? bien. ¿Se va Sí, entendiendo entonces? sí, Excelente. ¿Se Bueno, entiende, pastor? genial, muchas gracias. Eso es importante, importantísimo que ustedes entiendan el desenlace de la lección de hoy. Es muy importante que vayan siguiendo el hilo. Claro. Bueno, bueno, como todos conocemos la estructura del contenido de las cartas a los Corintios, yo quisiera pasar puntualmente a las perspectivas teológicas, ¿sí? Además, teniendo en cuenta que ustedes ya tienen que ir haciendo una lectura previa del contenido que se les facilitó en el grupo antes de participar en las clases o en las lecciones, ¿verdad? Entonces vayamos un poquitito acá a las perspectivas teológicas. Perspectivas teológicas. Voy a marcar esto aquí. Perspectivas teológicas. Y lo primero, hay un micrófono abierto. Sí, por ahí pueden silenciar, por favor. Lo primero que tenemos es la fe, ¿sí? Esto es lo primero, fe. Bueno, em, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que el orgullo de los corintios y su arrogancia causaron muchos problemas en la iglesia. Principalmente, esta arrogancia se desarrolló porque los corintios habían perdido su vista de la exaltación de Cristo como Señor sobre todo. O sea, imagínense, piensen, ellos perdieron de vista a Cristo exaltado, a Cristo como Señor por sobre todas las cosas. Ellos perdieron de vista a Cristo como Salvador de todo. Y con respecto al señorío de Cristo, ellos le quitaron énfasis a su papel de la consumación y el gobierno de su reino. ¿Sí? Entonces, dentro de la fe tenemos acá a Cristo como Señor. Cristo como Señor. ¿Y qué podemos decir acá? Bueno, algunos corintios cristianos actuaban como si Cristo hubiera traído el reino de Dios en prácticamente toda su plenitud, para que ellos pudieran disfrutar de la mayoría de las bendiciones eternas, sino todas las bendiciones eternas que Dios tiene en mente para los creyentes. O sea, quiero aclarar un poco esto. Cuando Cristo vino en su primera venida, Él inauguró el reino de Dios. Él, podemos decir, en un cierto grado, Él trajo el reino de Dios, pero no lo trajo de manera plena. Por eso es que nosotros hablamos de la tensión existente entre el ya, o sea, el grado el grado presente de ese reino hoy, acá en esta era, y el grado que aún no se consuma, que vendrá con la segunda venida, ¿sí? Entonces hay un, un grado que podemos gozar en el presente y hay una consumación al final que es futura aún. Estos corintios creían que Cristo trajo de manera plena ese reino y que ellos podían sentarse en el sofá, extender las piernas, poner los brazos sobre la cabeza y estar súper cómodos creyendo que tenían todo a disposición, todo a disposición. Ellos habían actuado como si Jesús los hubiera puesto a ellos como gobernantes sobre su reino terrenal recientemente establecido. Y esto parece haber sido sobre todo la opinión de aquellos corintios que manejaron la autoridad en la iglesia. O sea, ellos decían, tenemos la autoridad, somos los gobernantes, somos los diputados, los representantes del reino acá en la tierra, somos los mandamás. O sea, ellos imaginaron que Cristo les había dado este poder porque ellos eran más sabios y más espirituales que los demás. Eran el centro. Ellos se creían el centro. Y podemos ver un poquito de esta problemática que se deja entrever en 1 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10. Dice allí, si pueden seguirme en sus Biblias, por favor, dice, porque 1 Corintios 4 7 al 10, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también
juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Por qué Pablo, por qué Pablo dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes son prudentes en Cristo? Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son honorables, pero nosotros somos despreciados. O sea, Pablo se está burlando de la manera tan arrogante de pensar de estos corintios. O sea, él está siendo acá sarcástico. Él se burla porque ellos tenían una manera tan arrogante de pensar que Pablo dice, bueno, nosotros somos débiles, ustedes son los fuertes. Somos nosotros insensatos, pero ustedes son los prudentes. Ustedes son los honorables, pero nosotros los despreciados. O sea, por una parte, seamos justos. Por una parte, debemos reconocer algo positivo de estos corintios, que ellos sabían que los seguidores fieles de Cristo reinarían en la tierra, restaurada con Él, con Cristo, un día. Pero pensaban tontamente que su reino ya había empezado, o sea, su reino en totalidad, en consumación, ya había empezado, aunque Cristo ciertamente aún no había vuelto como rey. Seguimos esperando a nuestro Señor en su retorno como rey, ¿sí? Por tanto, ¿qué es lo que exigieron estos corintios? Ellos exigieron para ellos mismos sabiduría, para ellos mismos exigieron fuerza, para ellos mismos ellos exigieron gloria, cosas que realmente pertenece a Cristo, solamente a Cristo. Y lo que pertenece solamente a Cristo, ellos exigieron para ellos mismos. Entonces, lo cierto es que Pablo les recuerda que todo lo que tienen proviene de Dios. Todo lo que ellos tienen proviene de Dios y ellos no deben jactarse por eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso Pablo le dice, em, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo les exhorta. Entonces, él enfatiza que el reino aún no ha llegado en su plenitud. Todavía no llega el reino en su plenitud. eh, Expone al mismo tiempo la arrogancia de la actitud de estos corintios, comparándola con la humildad de los apóstoles. Compara básicamente con la humildad de los apóstoles. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Podemos llegar a hacer espectáculo al mundo y los ángeles, y a los ángeles y a los hombres. Uno esto da a entender que el reino de Dios todavía no llega a su plenitud, todavía no llega a su plenitud. Y Pablo está recalcando esto claramente a los corintios. Entonces, citando los errores de los corintios, podemos decir que malinterpretaron la enseñanza sobre el reino futuro de Cristo, se exaltaron a sí mismos en lugar de exaltar a Cristo, ignoraron el papel de Cristo como Salvador y fuente de bendiciones o de bendición. Las consecuencias de sus errores fueron que terminaron por deshonrar y dañar a otros creyentes y por generar divisiones y desorden en la iglesia. Y podemos decir, ¿verdad?, que sus errores eran entendibles, en cierto grado eran entendibles, porque los corintios evaluaron acertadamente que los creyentes iban a reinar en la nueva tierra después de que Cristo la restaure. Ellos evaluaron eso acertadamente. Ellos entendieron ciertamente que los cristianos o que los creyentes reciben premios eternos basados en sus acciones en esta vida. ¿Qué significa eso? Que no somos salvos por obras, pero indudablemente habrá grados de gloria en la eternidad, eh, que va a depender básicamente de nuestra obediencia, de nuestra consagración acá en esta tierra. Entonces ellos entendieron eso, ellos creyeron que el estado final del reino estaba básicamente a la mano. Entonces era natural que ellos pensaran que ya habían sido glorificados, que ya habían recibido sus premios, y es más, como Cristo no había sido visto en este supuesto reino restaurado que los corintios creían que ya estaba presente, era fácil para ellos tomar su papel
y continuar como gobernantes de ese reino. Ellos eran los gobernantes, ellos se creían eso. Ahora, puede por un lado que sus errores sean entendibles, pero eso no significa que eran errores aceptables, de ninguna manera. No eran aceptables. Por eso Pablo los corrige, dando énfasis al hecho de que no se había comprendido la era de los tiempos venideros todavía en toda su plenitud. Nadie había comenzado a reinar. Todos seguían esperando el regreso de Cristo. Y Pablo los corrige a ellos en este punto. Entonces, Pablo aclara que la era de los tiempos venideros aún no ha llegado en su totalidad. Eso no significa que la era de los tiempos venideros no está ya presente en un cierto grado. No significa eso. Está presente en un cierto grado hoy, pero aún no llega a su totalidad. También Pablo les dice que el reino de Dios se va a establecer plenamente con el regreso del rey de ese reino, que es Cristo, y que las bendiciones eternas, incluyendo el honor y la autoridad, solo se reciben a través de la unión con Cristo. Solamente así, no a expensas de Cristo, de ninguna manera. Entonces, eh, los corintios no exaltaron a Cristo al devaluar su papel como Salvador. Ellos devaluaron el papel de Cristo como Salvador. Ellos pasaron por alto el hecho de que solo a través de la unión con Cristo los creyentes reciben las bendiciones de los tiempos venideros. Ellos rechazaron totalmente eso. Incluso em, rechazaron que solamente a través de Cristo podemos recibir los regalos espirituales y el honor inclusive. Rechazaron eso. Ellos querían su propio honor. Ellos querían su propia gloria. Por eso podemos extraer como lecciones importantes para nosotros que la humildad y la dependencia de Dios son esenciales para los creyentes, que el reino de Dios se va a manifestar plenamente en el futuro, no en el presente, sino en el futuro, y que las bendiciones eternas son un regalo de Dios, no un resultado de nuestros propios méritos, sino un regalo. Acuérdense, todo lo que tenga que ver con nuestro quehacer cristiano inicia por gracia, se desarrolla por gracia, culmina por gracia, todo es por gracia, todo, absolutamente todo. Entonces, lo que hace Pablo es un llamado a abandonar la actitud arrogante y a enfocarse en esperar pacientemente el regreso de Cristo y el establecimiento completo de su reino, categóricamente. Esto es en cuanto a Cristo como Señor. ¿Qué podemos decir en cuanto a Cristo como Salvador? Acá también hay cosas que decir, cosas muy importantes, ¿verdad? Bueno, tener una visión teológica correcta de Cristo como Salvador implica entender acertadamente nuestra unión con Cristo y los beneficios que tenemos en base a esa unión. ¿Sí? ¿Se entiende? Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 15 al 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 15 al 17. Voy a leerles, dice lo siguiente: y por todos murió, en referencia a Cristo está diciendo Pablo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante dice, a nadie conocemos según la carne, según los estándares de este mundo. Eso significa, según los estándares de este mundo. Después dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos de esa manera. Después el 17 dice también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Este es un versículo famosísimo, todos conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice. Bueno, entonces es necesario entender que los creyentes comparten la identidad, comparten el mérito de Cristo a través de la unión con Él. ¿Sí? Compartimos la identidad y el mérito de Cristo gracias y a través de la unión que tenemos con Cristo. Entonces Dios
ve a los creyentes como si fueran Cristo. O sea que Dios mira a Hilda, Dios mira a Noemí, Dios mira a Maciel como si fueran ellos el mismo Cristo. Entonces, de tal manera, ¿ustedes se acuerdan cuando Cristo fue bautizado por Juan y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Dice, ¿se acuerdan? Bueno, una cosa es importante aclarar aquí. Dios solamente se complace en Cristo, porque Él es el único perfecto. Él es el único que vino a este mundo perfecto, sin pecado, que pudo cumplir su voluntad de manera perfecta, acatando todos los designios del Padre de manera absoluta. Él no se complace en nadie más, solo en Cristo, solo en Él. Entonces, si nosotros estamos unidos a Cristo, entonces allí vamos a encontrar esa complacencia y Dios se va a complacer en nosotros, pero a través de Cristo, porque estamos unidos a Él y por extensión, esa complacencia que Dios le tiene a Cristo nos alcanza a nosotros, se desborda hacia nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? De tal manera que Dios nos concede honor, Dios nos concede estatus, Dios nos concede dones, como si nosotros fuésemos Cristo. Imagínense, eso es algo tremendo. Y al mismo tiempo, esta unión elimina la necesidad de evaluarnos a nosotros mismos y evaluar a otros según los estándares de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no está en este mundo. Nuestra identidad está en Cristo. Estamos en Él. Es muy importante. Así que los errores de los corintios básicamente eran que ellos creían que los dones y el honor eran ganados de manera individual. Gravísimo error, craso error. Acabo de explicar que si tenemos honor, si Dios nos concede honor, es únicamente en base a nuestra unión con Cristo. ¿Sí? En consecuencia, los corintios también evaluaban a los demás según su estatus, según su influencia terrenal. No podemos evaluar a otros acorde a la influencia terrenal o acorde al estatus que tenemos en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Y al mismo tiempo que ellos ignoraban la importancia de la unión con Cristo para recibir las bendiciones, cometían un error demasiado grande. No podemos ignorar a Cristo a la hora de recibir bendiciones. Si Dios nos bendice, es a través de Cristo. No independientemente de Cristo, sino a través de Cristo. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que ella nos bendijo con todas bendiciones celestiales en Cristo, en los lugares celestes, en Cristo. Todo está en Cristo, la salvación está en Cristo, las bendiciones están en Cristo, los honores que recibimos están en Cristo, los dones que recibimos están en Cristo. Todo el estatus que Dios nos da está en Cristo, nuestra identidad está en Cristo, lo que somos está en Cristo, nuestro yo real nos encontramos con nuestro yo verdadero en Cristo. Nunca es nuestro interior. Nunca, nunca somos nosotros independientemente de Cristo. Todo está en Cristo. En Cristo. Por eso una de las columnas centrales de la reforma es solo Cristo. Solo Cristo. Y a esto le podemos sumar la corrección de Pablo. Los errores de los corintios estaban allí y Pablo les corrige. Y él enfatizó la doctrina de la unión con Cristo. Y el texto de Primera de Corintios capítulo 8 versículos 11 al 12 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Si estamos hiriendo la débil conciencia del hermano, estamos pecando contra Cristo. Y lo que leemos aquí es que Pablo llama o llamó a los creyentes a verse como unidos a Cristo y a honrarse mutuamente por esa causa. Si estamos unidos a Cristo, somos un solo cuerpo, tenemos un solo Señor, entonces tenemos que honrarnos mutuamente por esa causa. Y enseñó que pecar contra un creyente es pecar contra Cristo. Si yo peco contra Hilda, si yo peco contra Noemí, estoy pecando contra mi Señor. Esa es la enseñanza que Pablo está dejándonos.
Entonces, el famoso texto que leemos para la Cena del Señor, justamente eso leímos ayer en la iglesia allí en Marangatú, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11 versículo 29 al 27, en donde dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Conocen el texto famosísimo? Este texto fue también para recordar a los corintios que Jesús se había dado eh, para todos ellos. O sea, Jesús se entregó para todos ellos, no solo para el adinerado, no solo para el poderoso. Él se entregó para cada uno de estos cristianos corintios y Pablo quería que ellos tengan en cuenta esa sublime verdad bíblica y les recordó que era solo por medio de Cristo que todos los creyentes tenían igualdad, igualdad, que habían recibido las bendiciones de los tiempos venideros. Y finalmente, Pablo aclaró que participar en la cena de una manera indigna, esto es, maltratando a los pobres, porque esa era la situación, maltratando a los pobres o u otros creyentes durante la cena, era pecar contra el propio Jesús. Entonces, la unión del creyente con Cristo indudablemente tiene implicaciones, ya que es la base para honrar, es la base para valorar, es la base para servir a otros creyentes. Al mismo tiempo, esto elimina la arrogancia y el pecado arraigado en ella y reconoce que todas las bendiciones provienen de la unión con Cristo y también nos deja lecciones. Las lecciones que la doctrina de la unión con Cristo nos deja es que la identidad y el valor de los creyentes se encuentran en Cristo. La unidad en Cristo debe ser la base de las relaciones entre los creyentes. Así que las bendiciones eternas son un regalo de Dios por medio de la unión con Cristo. Son lecciones claras, contundentes, concisas, que tenemos que tener presentes siempre, 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 siempre. Entonces, en conclusión, podemos decir que la enseñanza de Pablo sobre la unión con Cristo en primera y segunda de Corintios buscaba corregir la visión errada de estos cristianos corintios sobre las bendiciones del reino de Dios y establecer relaciones correctas entre los creyentes. Entonces aquí nos damos cuenta de que la escatología no es meramente un estudio teórico de lo que va a suceder más adelante. No es solamente un estudio abstracto de lo por venir. No, la escatología es un estudio con implicaciones morales, implicaciones relacionales que matizan la conducta y la vida cristiana en general. Así que es realmente importante tener esta concepción en torno a la escatología del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo habla mucho de esta era, del tiempo venidero, habla mucho de lo escatológico, y su escatología es tan abarcativa que no solamente abarca la segunda venida de Cristo, abarca la primera venida de Cristo, abarca la vida moral del creyente, abarca la vida relacional del creyente. Y esto nos lleva a hablar un poquito sobre la esperanza. La esperanza, acá voy a subrayarlo, la esperanza. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Bueno, que aunque los corintios disfrutaban de muchas bendiciones de los tiempos venideros, la era presente de pecado y muerte aún no había terminado. Aún no termina esta era de pecado y muerte. Aún pecamos lastimosamente, aún la gente muere, físicamente hablando. ¿Ok? Esa muerte será vencida en los últimos tiempos cuando nuestro Señor, quien ya venció la muerte ciertamente en la cruz, regrese por segunda vez. Pero aún seguimos desenvolviéndonos en esta era actual. Entonces, es cierto, los corintios disfrutaban de bendiciones. Nosotros hoy disfrutamos de las bendiciones de ese reino, pero no de la plenitud todavía, aún no de la plenitud. Ellos creían que sí, que eran inclusive los gobernantes, los de la máxima autoridad de este reino que según ellos ya había venido en su plenitud. Y el texto de 1 Corintios capítulo 7 versículo 31 dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea,
va a pasar. También tenemos una declaración muy similar en Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 6, que dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, dice. Y en Primera de Corintios, capítulo 15 versículo 50, agregó Pablo diciendo, pero pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que la era presente de pecado y muerte aún no ha terminado. Eh, Enseña que los corintios no habían recibido todos sus premios eternos ni habían comenzado a reinar con Cristo. Todavía no. Enseña que la resurrección corporal futura y la transformación de los creyentes aún no habían ocurrido. Nos enseña que Cristo aún no había regresado ni entregado el reino a Dios el Padre. Son cosas que todavía no acontecen, pero que van a acontecer. Los corintios se engañaban a ellos mismos pensando que todas estas cosas ya habían ocurrido. Pero Pablo está explicando de manera casi sistemática que aún esto no había ocurrido. Así que no olvidemos, hermanos, que los corintios creían que ya estaban disfrutando de la mayoría de los beneficios de los tiempos venideros. O sea, ellos pensaban que no tenían nada más que buscar y al mismo tiempo esto los llevaba a ignorar la naturaleza provisional de esta era presente. Así que tenemos la corrección de Pablo que se nota claramente en 1 Corintios 15. Él enfatizó que grandes eventos y cambios aún estaban por venir. Él aclaró que la resurrección y la gloria eterna no habían llegado todavía. Y al mismo tiempo, él recordó a los corintios que su esperanza estaba en Cristo y en el futuro también, ¿sí? Nosotros no estamos en casa. Sabemos eso, ¿verdad? Este mundo no es nuestro hogar. Estamos transicionando, somos pasajeros, venimos a este mundo para una misión, primeramente para conocer a nuestro Salvador y luego para poder ejecutar una misión que nos designa. Una misión que por sobre todas las cosas consiste en glorificarle a Él y también en consecuencia disfrutar de Él para siempre. Pero no podemos acomodar, no podemos sentirnos como en casa porque este mundo no es nuestra casa, no somos de este mundo, dice Jesús. Así que es muy importante entender eso, ¿sí? Este mundo va a ser recreado, este mundo va a ser glorificado y moraremos eternamente allí, en cielos nuevos y en tierra nueva, cuando Cristo retorne por segunda vez y renueve todas las cosas y esta creación sea liberada por completo. Pero no podemos sentirnos hoy como en casa. Estamos transicionando, somos peregrinos aquí en esta tierra. Entonces, la vida presente es temporal y no debe ser el foco principal de ninguna manera. Y otra implicancia que podemos mencionar es que la verdadera esperanza se encuentra en la venida de Cristo y en la era venidera. Y también en que los creyentes deben vivir con humildad, deben vivir con paciencia, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto es totalmente para nosotros también, categóricamente. Así que la esperanza en Cristo nos motiva a vivir piadosamente y la era venidera es la culminación de la historia de la salvación. Entonces, en conclusión a esto, la enseñanza de Pablo sobre la naturaleza provisional de la era presente actual en Primera y Segunda de Corintios buscaba contrarrestar la arrogancia y el pecado de los corintios, dirigiendo su atención hacia qué, hacia la verdadera esperanza en la segunda venida de Cristo, en la era venidera también. Y por último, tenemos acá el amor, ¿sí? Esto es una virtud central. O sea, el amor es central en el cristianismo. El amor es el resumen de toda la ley de Dios, o también podemos decir que es el mayor de los mandamientos, pero no como un elemento de escatología. Acuérdense, estuve mencionando lo que es escatología. No podemos decir que es un elemento de escatología, pero podemos decir que es una virtud escatológica. Eso sí podemos decir. No es un elemento de escatología, pero es una virtud escatológica. Porque es cierto que el amor es tan importante en los tiempos actuales como en los tiempos venideros. Y es verdad que para Pablo el amor era lo que nosotros podríamos llamar justamente lo que les dije recién, una virtud escatológica. ¿Eso qué significa?
significa que el amor es un elemento importante en la teología del apóstol Pablo. El amor es un engranaje central en la teología paulina de los últimos días. ¿Sí? Entonces, el amor es una virtud escatológica porque el amor trasciende la era presente y perdura por toda la eternidad. O sea, una vez que termine este mundo actual, esta era presente, el amor va a continuar. No es que el amor se va a extinguir con este mundo, no, de ninguna manera. El amor trasciende, por eso es una virtud escatológica. Em, También el amor es una virtud escatológica porque es la expresión principal de las bendiciones de los tiempos venideros y también porque supera a otras virtudes como la fe y la esperanza en la plenitud de la hora venidera. Cuando la era venidera sea una realidad y estemos con Cristo, ya no viviremos por fe, viviremos por vista, veremos a Dios cara a cara, veremos a nuestro Señor. Así que la fe ya no será necesaria, la esperanza tampoco, porque nuestra esperanza está en lo porvenir y en aquel entonces ya será una realidad presente. La fe y la esperanza ya no serán necesarias, pero el amor seguirá siendo algo fundamental. Dios es amor, así que el amor seguirá siendo algo fundamental. El amor es central. Por eso decimos que es una virtud escatológica. Todos conocemos lo que probablemente sea el capítulo más popular de la cristiandad. Primera de Corintios 13, ¿verdad? A lo mejor es el capítulo más popular de la cristiandad y todos lo conocemos como el capítulo del amor, ¿verdad? Y en esa sección, en Primera de Corintios 13, en los versículos 8 al 10, Pablo dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, dice, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, en parte, se acabará. Pero el amor nunca deja de ser. Entonces su punto era que muchos aspectos de la vida en esta era presente, en estos tiempos, no van a continuar cuando los tiempos venideros lleguen en su plenitud. Pero el amor es trascendente y por lo tanto nunca deja de ser. Por eso es una virtud escatológica, por esa causa. Entonces, esta virtud escatológica del amor fue aplicada por Pablo a los problemas que estaban afectando a la iglesia o a los cristianos en Corinto. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo ayudó a aplicar este amor como virtud escatológico a los problemas? ¿Cómo? Bueno, al evitar escándalos por comer en templos de ídolos, por ejemplo. Esto significa que el amor por los creyentes débiles guía la acción. No podemos accionar sin considerar a los más débiles. También em, se aplica este amor como virtud escatológica al defender el ministerio apostólico. Esto implica que el amor por Cristo motiva a Pablo a servir a la iglesia. El amor por Cristo debe motivarte a vos, Hilda, debe motivarte a vos, Noemí, debe motivarme a mí a servir a la iglesia. Y al mismo tiempo el amor debe promover el uso correcto de los dones espirituales. ¿Y cuál es la dimensión en lo que respecta al uso correcto de los dones espirituales? Que debe ser un ejercicio no enfocado a uno mismo de manera egocéntrica, sino enfocado por el bien común, dirigido hacia el bien de la comunidad, ¿sí? El amor debe ser el fundamento, el suelo firme del ejercicio de todos los dones. Entonces es demasiado importante tener en cuenta esto. Así que acordémonos lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 2 también. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como lata panana, ¿verdad? Metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, o sea, no soy nada. No soy nada. Sin amor no somos nada. Así también la importancia del amor en la era presente es fundamental. ¿Por qué? Porque el amor combate la vanidad, el amor combate la arrogancia, el amor humilla, el amor sirve a los demás, el amor edifica la comunidad, el amor crea unidad, fortalece las relaciones, el amor manifiesta las bendiciones venideras, el amor anticipa la plenitud del reino de Dios. Por lo tanto, no debemos olvidar que el amor es la virtud cristiana más importante, tanto ahora como en la eternidad. El amor debe ser el motivo principal de nuestras acciones, de nuestras decisiones, y busca el bien de los demás y contribuye a la edificación de la comunidad. En conclusión, hermanas,
la enseñanza de Pablo sobre el amor en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios, nos desafía a vivir una vida centrada en el amor, reconociendo su valor eterno, su poder para transformar nuestras relaciones y también para transformar nuestra sociedad. ¿Por qué no, verdad? Entonces, ya para cerrar, una conclusión general. El problema con los Gálatas era la escatología minimizada. Ellos habían subestimado la obra de Cristo en su primera venida, diciendo que los tiempos venideros no llegaron en ningún tipo de grado. El problema con los tesalonicenses era una escatología sobreentusiasta. Ya ellos decían ya que el reino se consumó, o que la venida de Cristo estaba ahí a la vuelta de la esquina y descuidaron su vida presente. Y el problema acá con los corintios era básicamente una escatología sobre realizada ya. Ellos creían que ya estaba todo, que ellos eran los gobernantes, eso los llevó a un orgullo, a un ensimismamiento riguroso, centrados en ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Pablo aplicó el corazón de su teología a sus problemas, llamando a los creyentes a reevaluar su escatología sobre realizada en, que estaba presente allí entre los corintios y por lo tanto a arrepentirse de su pecado, a aprender la humildad, honrarse entre sí, esforzarse y tener esperanza en el futuro del reino de Dios. Entonces, cuando consideramos o cuando consideremos cómo Pablo manejó la iglesia corintia, nos daremos cuenta de que su escatología era un elemento esencial en las soluciones a sus problemas y también de que puede instruirnos a nosotros el día de hoy. Muchos cristianos todavía, por ejemplo, piensan más en ellos mismos que en lo que deben pensar. Aún se reflejan en sus dones con vanagloria y siguen orientando sus vidas conforme a sus propias necesidades, conforme a sus deseos. Eso está mal. Y las iglesias hoy continuamente sufren divisiones, lastimosamente, oposición y pecado sexual también, lastimosamente. Y algunos incluso tratan la revelación de los profetas, tratan la revelación de los apóstoles, de Dios, como Pablo, sin respeto y desprecian la revelación, no hay reverencia hacia las escrituras, pero Cristo no llamó a Pablo como su embajador para que nosotros le ignoremos. No, Cristo no vivió ni murió por nosotros para que nos conformáramos con este mundo caído actual. Así que, conforme escuchamos al corazón de la teología de Pablo, nos exhorta, tal como exhortó a los corintios, a amarnos los unos a los otros y a enfocarnos en Cristo mientras esperamos la consumación de los tiempos venideros con su regreso. Bueno, hasta aquí llegamos. No sé si es que quieren acotar algo, opinar algo. Este es su tiempo. Muchas gracias, Pastor. Está muy interesante la clase de hoy. Eh, lo que yo estuve resaltando es la autoridad de Pablo, que era fundamental en la iglesia de Corintio y que sigue siendo hoy en día. Y que así como ellos no debemos cometer el mismo error de no llevar en cuenta que Pablo es un enviado del Señor y que esos pecados también hoy en día están presentes dentro de las iglesias y que tenemos que tener en cuenta. No cometer esos errores, también tener el amor. Me llamó bastante la atención de eso que dijiste, que la esperanza y la fe, eso ya va a pasar, pero el amor trasciende, que eso va a seguir. Y esos fueron los puntos que me llamaron bastante la atención, lo que quería compartir. Excelente, excelente. Eso confirma que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? O sea que las cuestiones, las problemáticas se van repitiendo, a lo mejor aparecen hoy en día con un nuevo maquillaje, pero de fondo las problemáticas siguen surgiendo y eso también demuestra la vigencia de las escrituras y también de cómo podemos aplicar la revelación o el evangelio a las problemáticas actuales. Así que nosotros no podemos rechazar a Pablo y pretender aceptar al mismo tiempo a Jesús, por ejemplo. O sea, si nosotros rechazamos a Pablo, rechazamos a Cristo. Si rechazamos a Pedro, rechazamos a Pablo y también a Cristo. O sea,
No podemos quedarnos con una parte de la revelación, sino la rechazamos por completo o la aceptamos por completo. Así que la iglesia se fundamenta gracias a la revelación profética y apostólica. O sea, ese es el suelo firme de la iglesia. No podemos rechazar la autoridad de Pablo. Y sí, el amor es un engranaje central en el quehacer cristiano, en la vida cristiana. De hecho, es algo central en los escritos paulinos, o sea, es decir, del apóstol Pablo, y son puntos justamente los que mencionaste, la autoridad apostólica de Pablo y el amor como la centralidad escatológica o como una virtud escatológica son puntos demasiado importantes y me alegra saber que que tu atención se haya captado en estos puntos centrales, ¿verdad? De esta lección. Muchas gracias, Noemí, por compartir. Gracias, gracias. Hermana Hilda, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Hilda parece que no nos está escuchando ahora mismo. Estaba hablando yo sin el micrófono abierto, había sido. Disculpa, Suele pasar, hermana. no me di cuenta, perdón. No, y estaba puntualizando nomás que es de mucha utilidad su enseñanza, pastor, eh, que cada vez nos abre más la mente y tratamos también eh, de comprender más para poder servir también a los demás, así como Pablo procuró tanto por nosotros, ¿verdad? Por la iglesia, sufrió tanto por todos para Sí, que en estos tiempos nosotros la estemos disfrutando y aprovechemos de gran manera esta, eh, esta oportunidad que tenemos, porque realmente es apasionante todo lo que otra vez estamos, nos estás enseñando, lo que estamos aprendiendo y nos apasiona más. Y ese es el amor que sobrepasa todo. amén, El así amor mismo a es. Dios que Él derramó en nosotros, por eso también nosotros correspondemos así, ¿verdad? Sentimos su presencia y si un día estamos alejados o no tenemos buena comunión, ya nos sentimos muy mal. Así yo me siento, ¿verdad? Cuando de repente no le dedico suficiente tiempo, ¿verdad? Porque cada día estoy delante del Señor en comunión. Amén, amén, totalmente, totalmente. Estamos llamados a ser entendidos en la fe. Si echas Amén. un vistazo, por ejemplo, a Hebreos capítulo 5, las Sí, partes finales, versículo 11 al 14, capítulo 6, versículo sí, 1 al 3, se van a dar cuenta que el autor de Hebreos exhorta a los cristianos hebreos de que ellos ya tenían sí, que haber sido maestros de la palabra, y ahora sí, llegaron a un punto en donde ellos tenían que ser enseñados otra vez, ¿verdad? Entonces ustedes hacen demasiado bien en ser partícipe de esto, en querer recibir más de la palabra, de teología. Eso evidentemente hace que nosotros podamos tener una perseverancia robusta, varete y que podamos seguir adelante. O sea, sin conocimiento es imposible ser claro, perseverante, ¿verdad? Así que, así amén. mismo, ¿verdad? Son puntos Y centrales lo que hemos dado de... nos Sí, totalmente. apoyamos también en nuestro estudio con los hermanos, también recalcamos y seguimos procurando. Nos Amén. animamos unos a otros. Así tiene que ser. Sí, totalmente. Anclados en Cristo, apoyándonos, orando los unos por los otros, soportando los unos por los otros, unos a otros más bien, y siguiendo Amén. adelante, siguiendo, Sí. mirando a nuestro Señor y entendiendo que todo es para su gloria y honra. Amén, As- pastor. Muchas Amén. gracias por su paciencia y dedicación también. Amén. Quisiera Estamos hacer para una servir. pregunta. Sí, Si aún puedo enviarle las tareas pendientes que tengo. claro que sí, Noemí, sin ningún problema. Sin ningún Ok, problema. Me puedes enviar a tu ritmo en estos días, me puedes enviar sin ningún problema al privado. ok, muchísimas Entonces gracias. yo, amén.
Entonces yo le envío las preguntas de repaso y las preguntas de aplicación ahora en el grupo concerniente a la lección de hoy. Y si no me entregaron las lecciones anteriores, pueden entregármelo todo de una sin ningún problema, ¿sí? Genial. Bueno, vamos a orar para cerrar. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo ameno que hemos pasado. Hemos visto la cuestión de Pablo y los Corintios, las problemáticas, las perspectivas teológicas y cómo esto nos ayuda, Señor, a tener una visión correcta de tu reino, una visión correcta de Cristo, una visión correcta de nuestra unión con Cristo. Y queremos que esto que hemos estudiado y aprendido hoy nos lleve a la práctica, que tengamos una práctica, Señor, de vida cristiana, coherente con tu santidad, coherente con el amor, y que podamos, Señor, manifestar el carácter de Cristo en todas las cosas que hagamos. Ayúdanos, Santísimo Padre, tennos paciencia, guíanos acorde a tu voluntad y que podamos, Señor, enderezarnos de nuestro pecado, arrepintiéndonos, dejando el pecado atrás y creciendo, Señor, a conformidad del carácter, pensamiento y corazón de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias te damos por este tiempo. Gracias por Hilda, por Noemí. Guárdalas, bendícelas, guárdalas del maligno, guárdalas del mal y no permita, Señor, que caigamos en tentación. Muchas gracias por este tiempo, que tengamos una buena noche, un bendecido descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. Amén. muchas Buenas noches bendiciones y para que tengan todos, un bendiciones. bendecido descanso. Chao, Amén. chao.